al 19. Amén. Entonces vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria del Padre. Y dicen así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria al Señor. Aleluya. A cuenta de 3 diga conmigo: la iglesia prevalecerá. Ahí está ya el tema, ¿verdad? A cuenta de 3, 1, 2 y 3. Si lo dicen con más ánimo, no lo vuelvo a repetir. Vamos a ver, a cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amén. Siéntese, gloria al Señor. Le invito a que se abrochen los cinturones y me acompañen a este viaje de este sermón: la iglesia prevalecerá. Amén. Esto empieza interesante, esta conversación, porque primero es en una región llamada Cesarea de Filipo. Para nosotros poder entender y comprender este sermón, tenemos que irnos por qué Jesús elige esa comunidad, esa demarcación para dar esta palabra. Y permítanme leerle parte del contexto histórico de lo que es Cesarea de Filipo. Primero, ¿qué era Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo era una ciudad antigua situada al pie del monte Hermón, cerca de la fuente del río Jordán, en el norte de Israel, cerca de la frontera con Siria y el Líbano en los tiempos actuales. En tiempos bíblicos estaba fuera del territorio principal de Judea, en una región de influencia griega, romana, con una índole de paganismo muy alto. ¿Y de dónde viene su nombre? El nombre original de Cesarea de Filipo era Panea o Banía, llamada así porque allí se adoraba al dios griego llamado Pan, dios de la naturaleza, los bosques y los rebaños. Posteriormente, Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande, amplía la ciudad y la renombró con Cesarea de Filipo en honor al emperador romano César Augusto. Y para diferenciarla de otra ciudad también que se llamaba Cesarea Marítima en la costa del Mediterráneo, Filipo añadió su propio nombre para dejar claro que era una ciudad diferente a la otra de Cesarea. Ahora, parte importante aquí: ¿qué creían los habitantes de esta comunidad? Los habitantes de Cesarea de Filipo en tiempo de Jesús eran en su mayoría paganos, griegos y romanos. Adoraban principalmente a Dios mitad cabra, a Dios mitad humano. Y también se rendían culto a otros dioses de la mitología griega y romana. Había templos dedicados a Pan y otros a dioses como a Zeus. Era un centro de idolatría y práctica pagana bastante famoso en aquella región. Oigan dónde estaba Jesús cuando comienza a conversar con ellos. Y ahora oigan un dato interesante allí. Esto era un lugar de adoración, de idolatría intensa. Era una gruta de Pan,
ofrecía sacrificios y rituales y a veces incluían prácticas inmorales. Se consideraba que esa gruta era una puerta del inframundo a la puerta del Hades, porque la cueva era tan profunda y misteriosa que creían que era una entrada al mundo de los muertos o al infierno. En esa entrada, en Cesarea de Filipo, Jesús confronta a su discípulo y comienza a decirle: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y comienzan ellos a decirle: por allí dice uno que tú eres Elías, por allí dice otro que tú eres Jeremías, por allí dice otro que tú eres un profeta. Yo no sé qué determinación o qué conocimiento tienes tú acerca de Jesús, pero yo te preguntaría a ti en esta noche: ¿quién es Jesús para ti? Gloria al Señor. Porque para muchos en ese momento Jesús era un profeta más, era un hombre más, era un hombre que vino con algunos, condiciones espirituales especiales. Pero todavía nadie sabía bien el contexto hasta que llega donde Pedro y le dice: Pedro, ¿y tú qué dices? ¿Quién soy yo? Ay, ay, ay. Y ahí Pedro lo mira: yo no sé, pero yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor, aleluya. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque después que Jesús hace la encuesta preguntándole a la gente que quién era y todo el mundo decía algo, yo en esta noche quiero decirte que Jesús será para ti lo que tú piensas de Él. Gloria al Señor. Porque según vemos acá, que había muchos que tenían mucha definición de Jesús, igual como pasa hoy en la iglesia, que hay gente que está en la iglesia, pero no conocen al Jesús de la iglesia. Como mucha gente que entra y adora al Señor, viene a la iglesia y todo, pero no conoce a Jesús. Pero Pedro, cuando le dijo esta palabra, los cielos se abrieron. El mismo Señor dijo: wow, reconoció a este muchacho algo grande. Y cuando Pedro hace esa respuesta, entonces Jesús comienza a darle una palabra del cielo. Ay, ay, ay. Ahí es que viene, porque cuando hay una revelación es que el Señor te va a dar la palabra. Hasta que tú no seas, hasta que no venga una revelación del cielo sobre tu vida, tú te quedarás nulo, te quedarás en una nube blanca. Gloria al Señor. Porque para que Dios se te revele, aleluya, tú tienes que abrir tu corazón. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo eso: oye, Pedro, no te lo ha revelado ¿qué? Sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Déjeme decirle que Jesús no necesitaba saber la opinión popular del mismo, sino que estaba guiando a sus discípulos a reflexionar seriamente sobre su propia fe. Era un examen espiritual. Primero quería reconocer las opiniones de afuera, lo que la gente decía, para luego llevarlo a la confrontación con su propia convicción personal. Y vosotros, ¿quién decir que soy yo? La gente pensando que Jesús era Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o algún profeta. Es decir, tenían ideas sobre él, pero eran equivocadas. Jesús quería enseñarle que no basta con tener una buena opinión de él, sino que es necesario que reconozcan la verdadera identidad de Jesús. La iglesia tiene que aprender a reconocer la identidad de Jesús. Hoy vemos muchas iglesias que parecen clubes sociales. Hoy vemos muchas iglesias que parecen más farándula que otras cosas, porque todavía quizás no han entrado en el contexto de que la iglesia es la casa de Dios y la puerta del cielo. De que la iglesia es la columna de la verdad, de que la iglesia es la casa de oración a las naciones. La iglesia está llamada, gloria al Señor, a prevalecer, pero está llamada también a sacar la autoridad que Jesús dejó en la iglesia. Cada organización quizás pueda tener un líder. Partido Republicano hoy tiene, ¿verdad?, al presidente que ustedes conocen. Los demócratas tienen uno. En mi país, ¿verdad?, los blancos, los morados y colorados, a los dominicanos que le conocemos, todos tienen un líder.
Pero el líder de la iglesia se llama Jesús. Es un líder diferente a los hombres. Y cuando tú te conectas con el líder de la casa, con Jesús, te estoy hablando en esta noche, algo debe de suceder sobre tu vida. Gloria al Señor. Es interesante que reconozcamos a Jesús. Cuando Jesús entonces le da la revelación a Pedro, que le dice: no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo, Pedro. Ahora viene lo siguiente. Porque cuando tú reconoces a Jesús, se abren los cielos y Él comienza a darte autoridad. Aleluya. Y dice Pedro: ahora, oye bien, por esta revelación, por esto, hay algo que va a suceder en tu vida. Y dice que a ti, Pedro, yo te voy a dar la llave del reino. Ay. Pero es bueno que entendamos primero quién es Pedro, para llegar a la autoridad de la iglesia. Pedro en griego es Petro, que significa piedra pequeña o fragmento de roca. Su nombre original en hebreo era Simón, que viene de la raíz hebrea que significa oír o escuchar. Cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, que está en Juan capítulo 1, versículo 42, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. No será llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Cefa, Kefa, en arameo también significa piedra o roca. Así Jesús no solo le da un nuevo nombre, sino también un nuevo propósito y un rol de ser como una piedra sólida en el plan de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este pasaje famoso en Mateo 16-18, y yo también te digo que tú eres Pedro, está dando una connotación de que la iglesia no fue fundada con un hombre. Hay gente que dice que Pedro tiene la llave del reino de los cielos, que cuando alguien muere, quien lo reciba ya, ¿quién es? Diga conmigo: San Pedro. Porque basado en ese principio bíblico que dice que Jesús le dice a Pedro: sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero porque no sabemos la comparación del nombre de Pedro y el nombre de la roca que estaba hablando Jesús. Pedro, el nombre de Pedro en hebreo quiere decir Petro. Oigan bien, Petro, ¿qué quiere decir? Pequeña piedra. Y Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando la roca que Jesús se refiere es Petra, en el original que lo encontramos, una roca grande, maciza, formada. Cuando Jesús dice sobre esta roca, no usa Petro, sino usa Petra, una piedra grande. Y eso indica que no se refiere únicamente a Pedro como persona, se refiere al mismo Dios, al que vino a morir en la cruz, al que vino a plantar la casa de Él en esta tierra y a decirle al mundo, gloria al Señor, que Él tiene poder. Aleluya. Dato interesante de Filipo todavía, que le decía ahorita que en Filipo había una gruta, una cueva con un hoyo bien grande, que decían que por ahí se iba al inframundo, al mundo de los muertos. Jesús lleva a sus discípulos allá para decirle también que la iglesia que Él va a plantar en el fundamento de los apóstoles, esa iglesia tiene poder sobre la muerte, sobre el infierno y sobre toda ola de demonios que se levante contra ella. Ahora bien, es necesario de que la iglesia comience a tomar la verdadera autoridad que Dios ha diseñado para ella desde el cielo. Las iglesias de este tiempo vemos una mortandad por donde quiera, porque la gente viene, canta 2 coros, una alabanza, un sermón, se recogen las ofrendas y, como dicen en mi país, va a bailarle y todo se termina. Y esa monotonía, y antes todavía era más. Yo no sé si hay todavía iglesia acá. El devocional, el cultural, el mensaje, un pase de lista, una ofrenda. Oigan, yo soy de esta época, ¿no? Y la gente se iba y se mantenía así. Pero es tiempo de que la iglesia comience a transformarse y a recibir la autoridad divina, porque ahora viene lo grande. Cuando Jesús le dice: Pedro, ahora yo a ti te doy la llave del reino de los cielos.
Oye bien, ahora Dios le da una autoridad, pero no se la da simplemente a Pedro, se la da a todos aquellos que han recibido el nombre del Señor. ¿Y qué quiere decir esa llave? Algo poderoso viene ahí. Dice, y a ti te daré la llave del cielo, del reino, para que todo lo que ate en la tierra sea atado en los cielos, y para que lo que tú desates en la tierra sea desatado en los cielos. Jesús le está entregando a la iglesia una llave para abrir, una llave para cerrar, una llave para dar y una llave para recibir. O sea, tenemos algo poderoso que la iglesia tiene que comenzar a utilizar. Por ahí pasa mucha gente. Y alguien una vez, yo leyendo un libro, me encontré con una palabra muy poderosa. La gente va a ir a la iglesia cuando sepa que Jesús está en la iglesia. Gloria al Señor. Hoy queremos poner pantalla, ¿verdad? Sin ofensa y cosas. Hoy queremos transmitir por Facebook Live, Instagram y todo tipo de cosas. Queremos una iglesia que se venda por las redes sociales, una iglesia hermosa, bonita. Pero yo he aprendido en el pasar de los tiempos de que la gente no está buscando si la iglesia es bonita o no bonita. La gente lo que está buscando es que Jesús sea el centro de la iglesia. Que cuando ellos pasen se reciban un milagro. Aleluya. Necesitamos una iglesia que traiga a Jesús. Porque déjenme decirle algo. Esto es iglesia porque estamos nosotros. A la hora de salir, ¿en qué se convierte esto? En un salón vacío, ¿verdad? Y no tanto esto. Hemos visto locales que en anterioridad eran discotecas y después pasan a ser iglesia. Que eran bodegas y después pasan a ser iglesia. Eran restaurantes y después pasan a ser iglesia. Porque el concepto de iglesia no está plasmado en la pared, sino está plasmado en nosotros. Tal como dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Algo interesante y hermoso. Que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Esa palabra viene del Antiguo Testamento, que en un momento dado, cuando se quería emitir un juicio a favor de alguien, tenía que haber 2 o 3 testigos para que sea la veracidad. Cuando se transmite eso en el Nuevo Testamento, que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Jesús lo que le está diciendo a la iglesia, que cuando se reúnen 2 o 3, yo estoy ahí para hacer justicia. Gloria al Señor. Yo estoy aquí para hacerte justicia. Vivimos un mundo que se pierde cada día. Vivimos un mundo donde las tinieblas han arropado las naciones, los condados y quizás el país entero. Pero necesitamos una iglesia que tome las armaduras de Dios, que tome las llaves del reino para que abra, para que cierre las delincuencias del enemigo, la maldad de las tinieblas. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos una autoridad grande y poderosa. Me recuerdo una palabra del apóstol Pablo que en una ocasión, encerrado en una cárcel de Filipo, dice que estaban alabando al Señor y que de repente comenzó a estremecerse y las puertas se abrieron. Y el carcelero de Filipo, o sea, el guardián, cuando vio que las puertas se abrieron, dice que agarró una espada, y en chino le dicen que se iba a hacer el harakiri, ¿no? Se iba a matar. Y que oyó una voz de allá adentro que le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y esa misma voz es la que la iglesia debe de decirle al mundo: mundo, pasé y pares o lo que sea, no se hagan daño porque la iglesia está aquí. Gloria al Señor. Es tiempo de que tomemos en realidad nuestra identidad. No estamos aquí para celebrar a nadie. No estamos aquí para caerle bien a nadie. Estamos aquí para lo que dijo Jesús: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y que en mi nombre eche fuera demonios. Oren por los enfermos y que se sane. Que mi gloria llegue a esta tierra. Traiga la gloria de Dios a esta tierra. Hay momentos en la vida del ser humano que estamos abarrotados de tantos problemas que la psicología no puede.
¿Cuántos matrimonios se están rompiendo, no? ¿Cuánta tasa de divorcio a día nosotros estamos conociendo? ¿Cuántos adolescentes en las drogas? Adolescentes quitándose la vida. Mucha maldad en este mundo. Y por eso es necesario una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que le diga a ese mundo: aquí está Jesús. Es el único que puede, permítanme decirle. No hay manera de transformar y de cambiar una vida si no es con el poder de Dios. Aleluya. Hay matrimonios que están al borde del rompimiento, donde el psicólogo dice no hay nada, el terapeuta familiar dice no hay nada, cada cual, no sé, siga hacia adelante en su vida. Pero Jesús te dice en esta noche: hay esperanza. Yo puedo salvar tu matrimonio, yo puedo salvar tu vida, yo puedo salvar tu familia. Gloria al Señor. Cuando nada pueda, Jesús puede. Aleluya. Él es el todo. Le dice: y a cada uno le doy la llave del reino. Y es tiempo que esas llaves las comencemos a utilizar. Aleluya. ¿Y sabe cómo empieza esa llave? 6 meses después de darle esa llave a Pedro, así, ¿verdad? Vamos a decirle, Pedro y Juan van a la hora novena, a la hora de la oración. Y dice que entrando a las horas 3 de la tarde, en el tiempo de hoy, se le aparece un cojo en la puerta. Y le dice a Pedro y a Juan que le dé ¿qué? Una limosna. Y que Pedro y Juan, mirándolo a los ojos, le dijeron: no tengo, dígalo conmigo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo yo te voy a dar. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahora yo pregunto, ay, están conmigo, ¿verdad? ¿Tenía Pedro un par de monedas, sí o no? Vamos a ver, pues. Podía tener, ¿verdad que sí? Podía tener, pero recuerden algo. 6 meses antes de eso, Jesús le dio una autoridad. Y cuando Pedro pasa, dice: este cojo no necesita dinero, porque hay cosas más grandes que el dinero y lo material. Hay gente que lo que necesita es Jesús, hermano, ¿no? Y Pedro dice: no, yo puedo darle 2 pesos, ¿verdad? Una monedita acá, pero ese hombre no necesita moneda. Ese hombre necesita es un impacto del cielo, que lo levante y que deje de sufrir en ese lugar. Aleluya. Jesús te puede dejar de sufrir. Es el único que cambia, es el único que transforma. Se lo dice a alguien que nació en estos caminos. Cuando en mi casa, oye, Dios mío, muchas veces uno decía: era un castigo que el papá nos puso, ¿qué? Porque yo nací en los caminos del Señor. Y mi papá, ese verdugo, nos levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar. Ay, Dios mío. Iba habitación por habitación. Levántense, qué tiempo de orar. Muchachos de 8 y 9 años y 10 así. Y cuando papi decía eso, uno: papi, pero venga a orar. Y nos llevaba a la sala, y allá todo el mundo roncando, y la única oración era la de mi papá, que se oía. Pero ¿qué les quiero dejar dicho con esto? Instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Y me enseñaba los principios. Papi me enseñaba los principios a todos los hijos. Yo tenía un hermano que era necio. Siempre hay hermanos necios, ¿no? Y ese iba a todas las casas. Y papi lo agarraba siempre con la Biblia. Muchacho, mira lo que dice la Biblia. No vaya mucho a donde tu vecino. No vaya a ser que te aborrezca. Y si tú cometías algo, iba a la Biblia. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Iglesia, hay que volver a la palabra para que tome la autoridad que el Señor te ha dado. Aleluya. Es tiempo de que la iglesia comience a ver los milagros. Es tiempo que la iglesia comience a ver la sanidad en la casa. Aleluya. Antes eso era normal, ahora eso es anormal. ¿Usted lo sabía? La iglesia llena de desbaratados, de rullidos y de enfermos todo el tiempo. Cuando tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que nos dio una autoridad para sanar los enfermos, para echar fuera a los demonios, para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Yo creo que ya es tiempo, diga conmigo, es tiempo. Es tiempo de traer a Jesús a la casa, aleluya. Y cuando Pedro le hace ese milagro, ¿sabe lo que sucedió ahí? A partir de ahora el reino de los cielos ha llegado, gloria al Señor. Ya no vamos a usar armas carnales, vamos a usar ahora las armas espirituales, gloria al Señor.
El mundo está cansado de ídolos. ¿Cuántos ídolos hay, no? Aquí en Estados Unidos, un viaje de artistas americanos que tienen inundado el mercado mundial. Hay muchos artistas, hay muchos deportistas, hay mucho de todo, como dicen acá los actores y actrices, hay mucho de todo. El mundo lo que necesita es Jesús. Ponte sobre tus pies, gloria al Señor. El mundo necesita a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El mundo necesita a Jesús. Jesús da poder espiritual a sus discípulos para actuar en su nombre en la tierra. No se trata de capricho humano, sino de actuar según la voluntad del Rey. Cada creyente tiene una autoridad para extender el reino de Dios sobre la tierra. Yo creo que es tiempo de que utilicemos las armaduras. ¿Sabe? Para tú entender lo espiritual, tienes que conectarte con el Rey de Reyes. Porque hay veces que tú no comprendes cosas, hermano. Hay veces que tú pasas por las calles caminando y quizás hay una persona al lado que por fuera está feliz, pero por dentro está sufriendo. Que está loco por ahorcarse, porque a mí me ha pasado, loco por ahorcarse. Yo recuerdo un día que venía de mi trabajo y de repente yo no me quedo en ese lugar. Y yo sentí una fuerza que me sacó del carro. Oigan esto. Pero yo no me quedo aquí, yo me quedo allá. Pero oye esa voz que me dijo, quédate aquí, Leandro. Y de repente estoy aquí al lado. Y yo, pero ¿por qué me quedo acá? Entonces hay un hombre al lado. Y algo me dice, dile algo a este hombre. Háblale a este hombre. Y yo me le acerco y le digo, hola, ¿cómo está? Y me dice, aquí, tranquilo. Y te sientes bien, todo bien. Y sabe, con esta palabrita le digo, ¿te sientes bien? ¿Sabe lo que él dice? No, no me siento bien. Ahora mismo me iba a tirar de allá arriba, de ese puente que tuve ahí. No me siento bien porque mi esposa me abandonó, se fue con otro, yo le di de todo y ya yo no tenía esperanza y ahora mismo me bajé de ahí. Yo le dije, ¿sabe? El Señor tiene un plan y un propósito contigo. Eso no lo puedo yo describir andando en los términos de la carne. Tenemos que conectarnos con el Espíritu para entender lo que está sucediendo allá afuera en un mundo caído, gloria al Señor. Iglesia tiene que despertar. Hay gente con problemas serios allá afuera, de toda índole, de todo sexo, de toda raza. Es necesario que la iglesia comience a buscar la presencia de Dios para que comience a hacer los milagros. Que todo el que pase por allá afuera, cuando sienta que algo adentro entra a esta casa, que sepa que esto no es una casa más, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo, la columna y el baluarte de la verdad. Dios desde el principio siempre ha querido habitar entre la gente. Ustedes lo sabían. Y el pecado lo ha hecho apartarse. Primero en los tiempos de Abraham, de esos muchachos, Isaac y Jacob, se hacían altares para convocar la presencia del Señor. Luego pasa de ahí al tabernáculo de reunión, un lugar santo, un lugar santísimo, y había una cajita donde estaba la presencia de Dios. Porque a Dios siempre le ha interesado conectarse con el hombre, gloria al Señor. Y en esta noche yo te digo que si esta casa está aquí, si Dios ha permitido tanta tormenta, pastor, tanto maravillo como dicen por ahí, es porque Dios tiene planes grandes para esta casa. Y que esto sea una casa de milagro, y que esto sea una casa de poder, aleluya. La diferencia se basa cuando estamos conectados con el Señor. Jesús era un rabino de la época. Habían dos tipos de escuelas. La escuela de Giler y la escuela de Chamaí. Los que estudian un poquito la Biblia saben esto, ¿verdad? Y Jesús vino a romper los esquemas de las escuelas teológicas. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca tú vas a edificar la iglesia, vayan y hagan discípulos. Yo lo que le quiero decir que este fundamento no está en una escuela teológica de la tierra. Esto viene del cielo, gloria al Señor. Y me gustó algo, porque Jesús, a pesar de no pertenecer a una escuela que muchos dicen que era la de Hitler, a Jesús lo consideraban un maestro, un rabino. Oigan bien, lo desechaban por un lado, pero lo consideraban un rabino.
Y yo recuerdo que Jesús entra a una sinagoga y le dan a leer un rollo. ¿Y era el rollo de qué? Del profeta Isaías. ¿Y dónde cayó eso? A lo que hoy conocemos como 61, fue, ¿verdad, Pastor Efraín? Donde dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Y dice que en ese momento cerró Jesús el rollo y dice: hoy se cumple esta palabra. Pero había algo que en la sinagoga no se movía mucho, que dice la Biblia que cuando Jesús agarró el rollo y comenzó a leer, se comenzó a manifestar un demonio en uno de los que iban a la sinagoga. Ay, ay, ay. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando hay poder de Dios, los demonios tienen que irse. Gloria al Señor. Cuando hay poder de Dios, llega la sanidad, llegan las virtudes del reino. Es tiempo de que la iglesia traiga el reino de Dios a la tierra. Es tiempo de que la iglesia traiga el arca nuevamente. No seamos una iglesia más en este condado, seamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Que cuando la gente llegue, si está cautiva, salga libre. Si está enfermo, salga sano. Y si está en miseria, salga bendecido. Aleluya. Aleluya. Recuerde siempre que la iglesia va a prevalecer sobre encima de cualquier circunstancia.